No, lo que hay que explicar es que en realidad el problema no es la pandemia, el problema es la cuarentena. O Sí, sea, señor. ¿por qué? Hay un trabajo de Robert Barro que en el último tiempo se ha estado dedicando a lo que se llama la economía de las catástrofes y hizo un estudio econométrico, o sea, su especialización, profesor, con Ursúa y Weng, donde básicamente estima cuánto debería caer el PBI per cápita si se replicara el problema de la peste española. Concretamente determinan que el PBI en el mundo, en términos per cápita, debería caer 6%, y si esto fuera como la peste española, que murió 2% de la población mundial, eso haría menos 8, y como la población crece al 1, te da menos 7. Menos ¿Por qué es 7. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque cuando vos mirás el World Economic Outlook del fondo, estaban en 3 positivo al inicio del año, hoy están 4 abajo, 4,5, o sea que estamos en orden de magnitudes. ¿Y cuál es el punto? El punto es que si la peste, esto hubiera sido como la peste española, hoy tendrías que tener 2.600 millones de infectados en el mundo y tendrías que tener 160 millones de muertos. Es decir, que le pifiaron por más de 200 veces. Y como el mundo adoptó una cuarentena en línea a la peste española, el 99,5% de la caída del PBI mundial obedece justamente a la cuarentena y no a la pandemia. Y como Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, O porque sea, tiene... de los burros, digamos. Exactamente, así es. Es decir, Che, entonces el problema es la cuarentena y no la pandemia. ¿y hay algún estudio hecho con alguna profesionalidad sobre economía de la pandemia, algo de eso? Presente. ¿En serio? ¿Estás en esa? Sí, acabo de terminar un Mirá, libro. alcohol, porque yo soy un buen alumno de la UMC, al revés de mi ley. Contá, Claro, contá, dale, contá. básicamente acabo de terminar de escribir un libro que se llama Pandenomics, ¿Cuándo que sale? justamente va a estar en las librerías físicamente en el mes de septiembre, pero voy a hacer como una suerte de tráiler ahora por streaming el 14 de agosto a las 22 horas, que digamos las entradas se compran por Ticketek, y tengo O algunos sea que invitados. para la primavera, Milei y su Pandenomics. Exactamente. Y Good. vos sabés que en el streaming que vamos a hacer el 14 de agosto a las 22 horas, Sí. Ticketek, mirá, voy a tener de invitados, te cuento, Leonardo Facco, periodista italiano, creador del Ajá. Partido Libertario en Italia, y además, no solo eso, sino que vive en Bérgamo, o sea, la capital mundial del coronavirus, Sí. y él, aun cuando le murieron 2 primos y 4 amigos cercanos con los que iba al café, demuestra que es una farsa la pandemia. O sea, nadie niega el coronavirus, pero es una farsa lo que impulsó la Organización Mundial de la Salud. Después lo vamos a tener al doctor Ricardo Manuel Rojas hablando de la supresión sistemática del derecho a propiedad como delito de lesa humanidad, y aunque aplica a lo que está haciendo el actual gobierno y que debería Sí. ser denunciado como delito de lesa humanidad. Lo vamos a tener Agustín Laje hablando del uso político de la peste, y vamos Sí. a tener a Facundo Manes hablando del uso del miedo, de sembrar el terror para controlar a la sociedad. Y bueno, obviamente, digamos que yo también voy a estar exponiendo. Así es que, digamos, vamos a presentar un trabajo, Vos digamos, es que el otro día, leyendo un paper del National Bureau of Economic Research, ahí daban números del mundo. Este virus mata casi cero entre 0 y 69 años, entre 0 y 60, entre 0 y 60. Entre 60 y 69 despreciable, empieza a matar gente a partir de los 70. Por lo tanto, yo siempre me pregunté si la tasa de mortalidad o de letalidad del virus es casi nula en la población económicamente activa, 0,65 años, ¿para qué mierda la encerrás a la población económicamente activa que no se muere por el virus? Porque el virus este es mortal a edades muy avanzadas y con alguna patología previa en general, ¿no? exactamente, ese es el punto central. Lo que vos ves es que el virus, bueno, primero que la letalidad, digamos, tal cual vos mencionás, es cuestionable, ¿no? Porque en realidad, si vos te fijás, si hubiéramos
digamos, por año en el mundo mueran 60 millones de seres humanos. Esos son 165.000 por día. El coronavirus tardó 105 días en llegar ahí. Y tenés que tener en cuenta que por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud están inflados. Es más, fíjate esto, amenazaron con la peste española. La peste española hubiera implicado 450.000 muertos por día. Digamos, Vos sé el mundo está que, en 700.000. vos sé que entre las preocupaciones más importantes que tiene la gente hoy, nosotros que estamos haciendo Zoom por todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, por la gira política, la primera preocupación es la inseguridad. La segunda, y bastante lejos de la inseguridad, es la cuarentena o la pandemia. Tercer lugar, todavía la gente, a pesar de que se está fundiendo, la economía la tiene ahí medio olvidada. Yo creo que eso va a empezar a eclosionar cuando se abra más, ¿no? Sí, a mí me Le parece han que, metido tanto miedo, le han metido tanto miedo, tanto miedo a la gente, que la gente es como que sabe que se está fundiendo, pero tiene miedo de morirse directamente. Entonces, no, por hoy, esto va a ser una bronca a futuro muy jodida, cosa que la estás viendo en el mundo, digamos. Cuando se terminan las cuarentenas, la gente está como loca. Y sí, yo creo tal que eso va a cual. pasar acá. Bueno, pero de hecho, digamos, vos sabés que una de las cosas que habrá pasado a vos, digamos, y a mí también me ha pasado, o sea, una de las cosas que nosotros señalamos, que este modelo de cuarentena cavernícola, dejando sin ingresos a la gente, donde hay gente con un alto grado de informalidad en la economía, derrumbándose los salarios reales, sí, aumentando el desempleo, perdiéndose fuentes de trabajo, iba a haber una explosión de inseguridad. Y hoy, digamos, lo que vos ves es que hay una explosión de inseguridad y adhiero plenamente con lo que decís vos. La gente no lo manifiesta en términos del problema económico porque la están aterrando. De hecho, Ahora, fíjate, a mí una cosa que me impresionó siempre fue eh, una situación así extrema como una pandemia. Yo creo que se razona. Podés hacer teoría, por supuesto, pero se razona desde el punto de vista práctico con sentido común. O sea, ¿qué indica el sentido común? Mirá, encerrar a la gente, pero encerrarla la menor cantidad de días posible, porque al principio la gente va a tener un problema económico, después el problema económico va a ser financiero, y a la larga la gente se te va a fundir. Entonces, por sentido común, a la gente encerrarla la menor cantidad de tiempo posible. tal cual. Mientras la tenés encerrada, más vale que hagas dos cosas con la salud. Uno, que al sistema de salud lo pongas a tono para que cuando abras y te explotan los contagios, no te colapse el sistema de salud. O sea, tenés que sacarle músculo al sistema de salud mientras dura el encierro. Y la otra cosa, mientras dura el encierro, que tiene que ser lo mínimo indispensable, es testear a millones de habitantes para que sepa dónde están los focos, cosa que cuando abrís, vos sepa dónde están los focos y cuarentenás solo ahí. O sea, la primera cuarentena puede ser para todos y todas, como diría la Benemérita, pero esa primera cuarentena, primero es de 4 semanas o 40 días, cuarentena, no 20 semanas, sino 4 semanas, sino que además la tenés que usar de manera muy precisa, insisto, para testear a todo el mundo, o a casi todo el mundo, y poner muy fuerte el sistema de salud, porque es imbancable una cuarentena de 20 semanas como esta. Vamos a 5 meses estar encerrados, No, 5. tal cual. Vos sabés, José Luis, que lo que vos decís es muy cierto. Bueno, yo de hecho una parte que, que desarrollo en el libro es la matemática de la epidemia, ¿no? Y porque viste que estos tipos se jactan de que ellos siguen el método científico, en realidad no siguen nada el método científico. Primero porque no saben ni siquiera describir matemáticamente el problema que tienen enfrente, porque en realidad una epidemia no puede tener continuamente un crecimiento exponencial, porque llega un momento que infectaste a toda la población, no crece más. Y no, además Entonces, dicen los que saben de esto que el virus cuando llega al 20% de la población infectada como que para. Ahí se dice que ocurrió la inmunización de la manada, ¿no? O sea, sí, nunca llega al 100%, ni en pedo. por eso. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Vos tenés básicamente el modelo, mira, yo te lo cuento, lo trato de contar lo más fácil posible, se llama SIR, que es susceptibles, infectados y removidos. Obviamente que en la medida que vos vas teniendo cada vez más gente infectada, la cantidad de susceptibles cae. Claro. ¿Sí? Porque vas infectando gente. Si vos, por ejemplo, sabés que
el virus ataca a las personas de mayor edad, si ataca a los que tienen morbilidad, si ataca a los que tienen problemas respiratorios, vos lo sacás y eso acelera el proceso por el cual vos salís. Y después tenés la cantidad de infectados. La cantidad de infectados se compone de los susceptibles que se enfermaron y los que van siendo removidos porque ya salieron de la enfermedad. Sí. Entonces, lo que va a ocurrir con la epidemia tiene que ver con cuántos vos infectás y con cuántos vos removés. La velocidad a la que vos removés tiene que ver con cuánto tiempo el tipo se infecta y anda dando vueltas. Entonces, ¿cómo es el método científico para resolver esto? Claramente, tratar de bajar la infectabilidad del virus, si bien la tasa de infección es constante, pero vos ¿qué podés hacer? Inducirlos a que cambien los hábitos de higiene, distancia social, barbijo. ¿Y cómo haces para remover más rápidamente la gente y sacarlo del sistema para que infecten menos? Y justamente lo haces con test masivo. Por eso, digamos, o sea, en todo el mundo hacen test masivo. El único país del mundo que no hace test masivo es acá. Digo, eso es raro. Entonces, cuando vos tenés esos dos elementos, una cosa que apunta a que te suben los infectados, que tiene que ver con esto de justamente la infectabilidad y con lo removido, quiere decir que llega un momento que eso deja de crecer crecientemente y pasa a crecer decrecientemente. Ahí es donde está verdaderamente el pico. Pero como estos estúpidos nunca salieron de mirar una exponencial y nunca se dieron que cambia de régimen cuando pasa el logarítmico, entonces nunca pueden detectar el pico. Por eso le pifiaron en abril, le pifiaron en mayo, le pifiaron en junio, le pifiaron en julio. Guarda que podemos estar yendo al peor de los mundos, o sea, con una situación económica jodidísima, porque encerraste demasiado a la gente, se están cagando, fundiendo todo el mundo, y al mismo tiempo, como el virus no perdona, esto es un tema que hay que precisarlo para bajarle el miedo a la gente. Claro. El virus te va a contagiar igual, aunque estés encerrado. O sea, y como no va a estar encerrado, va a salir, te va a contagiar. El virus contagia, esto es una pandemia, no es un bichito, es una pandemia. En la pandemia se contagia a la gente. Aunque pongan terraplene, no le mientan a la gente, manga de hijos de puta desde el poder. Exacto. La gente está cagada en la pata por culpa de ustedes y la gente se va a infectar igual. Entonces sáquenle ese miedo. Señores, el virus mata poco, hay que cuidar a la población sensible al virus que son los grandes, al resto no nos mata. Y lamento decirle que se van a enfermar igual, nos vamos a enfermar probablemente todos. Entonces, exacto. Ese no es le el metan punto, más miedo a la José gente. Luis. Justamente el truco en esto, esa función logística, estirarla en el tiempo, ¿no? Esa es estirarla en el tiempo. Eso lo que hace es aplanarte la curva, te mejora la holgura del sistema de salud, y si estos hijos de puta hubieran invertido verdaderamente durante la cuarentena y hubieran invertido antes, cuando nos prometían el estado del bienestar y evidentemente no invirtieron un pomo, hoy no tendríamos ningún tipo de problema. Y la verdad que dada la composición etaria de Argentina, esto no tendría que ser un problema, ¿sí? Y si hubiéramos aislado los adultos mayores, ¿sí? Y la gente con morbilidad, porque lo hubiéramos aprendido de lo que pasó en el resto del mundo, vos hubieras dejado a la gente laburando, testeando, bueno, digamos, y listo. Ese es un tema, ¿no? La negativa de Argentina a mirar lo que hace el mundo razonable en cualquier cosa es increíble. Vivimos de espaldas a la evidencia de lo que hace el mundo que prospera en cualquier cosa. Cuando el COVID llegó a la Argentina, o el coronavirus llegó a la Argentina ya por febrero, ya había por lo menos 4 o 5 meses de experiencia en el mundo de qué es lo que hacían los países exitosos en la lucha contra el coronavirus. Nosotros no hicimos nada de eso, nada de eso. Ahora, hoy, el mensaje a la gente es, lamentablemente, nos vamos a contagiar casi todos, pero no le tengan miedo, esto es un virus que mata poco, y lamento decirles a los intendentes que han puesto terraplenes en muchas ciudades del interior, que lo único que van a lograr con eso es que la gente se cague fundiendo toda y se va a contagiar igual, como está empezando a pasar ahora, donde están todos encerrados y se están contagiando igual. Pero es como decís vos, José Luis, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, porque fíjate esto pasó en el mundo, digo, este es uno de los resultados, digo, que yo, digamos, fui recabando en todo esto. Una de las cosas que pasa es que a vos, fíjate esto, en el primer trimestre del año, el mundo perdió 4,5% horas de trabajo. Eso significó que se perdieron
130 millones de puestos de trabajo. En el segundo trimestre se perdieron 10,5 horas. Eso implicó que en el total se perdieron 310 millones de puestos de trabajo. El salario real en el mundo cayó 60%. Vos sabés que el 62% de los trabajadores del mundo están en el sector informal, digamos, y 47 puntos fueron impactados directamente, con lo cual cayeron en la pobreza del 25%, ¿sí?, al 60% de los trabajadores informales del mundo. Los pobres extremos en el mundo pasaron de 5% a 15%, o sea, subieron 780 millones. Y esto es el dato, sí, y esto es el dato más grave, esto es la parte más delicada, porque esto es lo que a mí me ofusca. Las personas con... No te ofusques, que se te va a quemar la peluca y te va a quedar como yo, peladito. Ok, voy a aprenderte de tu experiencia. Entonces, no te calientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe? Mirá esto. Sucede que vos tenés que había personas en riesgo de inseguridad alimentaria, 135 millones. Con esto saltó a 265 millones y se murieron de hambre. Esto es un dato. Se murieron de hambre por este modelo elegido por la Organización Mundial de Salud. 30 millones de seres humanos. Es decir, hoy tenemos 700.000 muertos por COVID, tenemos 17 millones o 18 millones de infectados, pero mataron a 30 millones de personas de hambre. Esto es una locura. Hay 100 millones de pibes en el mundo que no están recibiendo las vacunas. En Argentina esta locura puso la cantidad de chicos de 0 a 14 años en 63%. Esto es un delirio. Es un delirio. Bueno. Ideas de Libertad te agradece por ver el video.